esta caja la tengo ya hecha polvo. Si la cambio por otra, porque vamos, está pobre ya en las últimas. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo hablando de mis señuelos para hacer raw fishing. En el día de hoy os he traído nuevos señuelos que quería compartirlos con vosotros para que aprendáis y veáis los señuelos que me he comprado para este año. Porque además hacía bastante que no hacía un vídeo hablando de señuelos, que sé que a muchísimos os gusta el tema de los señuelos y hablar de ellos. Así que voy a traer un montón de señuelos que tengo aquí delante, que ahora os iré enseñando. Y la verdad que tengo bastantes señuelos nuevos que he comprado para probarlos porque tienen muy buena pinta. Y bueno, el día de hoy simplemente es eso, voy a compartir los señuelos que llevo normalmente en esta cajita, que es una cajita que la pobre ya está bastante hecha polvo, que a ver si la cambio porque la pobre ya está un poco rota. De hecho la tengo puesta con cinta, pero bueno, si me compro otra nueva. De hecho, si siente ese tipo de caja, que la verdad va súper bien, que cabe todo perfectamente. Es una cajita pequeña que es la que suelo llevar en las bandoleras, en la piernera esta. Y es una cajita que también os dejaré el link abajo en la descripción por si la queréis ver, porque la verdad que yo llevo usándola 2 años o así o 3 y la verdad bastante bien. Y eso, aunque la tengo que cambiar ya porque se me cae un par de veces y está un poco crujida. Pero bueno, que vamos a empezar a hablar de los señuelos que voy a enseñar el día de hoy. Y no sé por dónde empezar, tengo muchos señuelos aquí delante, que vosotros no lo veis, pero yo sí. Vamos a empezar por superficie. Vale, habrá algunos señuelos que ya habréis visto en el canal y que habréis visto pues en otros vídeos, en acción de pesca, porque son señuelos muy conocidos que funcionan muy bien, y que al final si un señuelo funciona bien, ¿para qué cambiar? Así que, tema paseantes de superficie, vais a ver, bueno, señuelos de rango hasta 10 gramos, porque la caña que suelo utilizar es hasta 10 gramos y suelo usar señuelos de hasta ese peso. Así que vamos primero con los primeros señuelos de superficie, que ya sabréis cuáles son si me seguís un poquito. Y son estos dos, tanto el Pachinko 100, es un señuelo que me apasiona, increíble lance, posiblemente el mejor señuelo que... es el señuelo con el mejor lance que hay. Talla 100, unos 10 gramos de peso y perfecto para hacer raw fishing, perfecto para pescar lubinas, palometones, incluso serviolas si están en atacar, así comiendo en temporada también incluso he sacado, bacoretas. Es que es un señuelo que es súper versátil. Además, para mí la ventaja que tiene este señuelo, que para mí es si no el mejor, de los mejores que hay para pesca por el tema del lance, porque se lanza increíble y se mueve súper bien en cualquier condición. Así que es un señuelo para mí que es indispensable, tiene que estar en la caja de raw fishing sí o sí. Además salió hace un año o dos el Pachinko 85, que también lo habéis visto, que lo he utilizado muchísimo, señuelo que también me ha dado muchísimas capturas, sobre todo lubinas, espectacular, sobre todo en este color súper natural. Vale, es un señuelo también tipo lanzón, tipo pequeña lisa, y también el tamaño este son 7 gramos, se lanza también muy bien y también lo suelo utilizar a raw fishing. Estos dos son primero los Pachinkos, que son señuelos que seguramente ya muchos conocéis, muchísimos años que se están utilizando. Y bueno, aparte de estos también utilizo otro que también habéis visto mucho en el canal y no es otro que el Spirit. El Spirit ya, si no recuerdo, 100, igual que el Pachinko, 10 gramitos de peso. Y bueno, es un señuelo que sigo usando a día de hoy, después de tantos años, y la verdad que funciona igual de bien que el Pachinko. Sí es verdad que este no se lanza tan bien, pero por ejemplo tiene otras ventajas del movimiento, que es muy bueno, y tiene un poquito de sonaje, ¿no? Que lo hace un poquito diferente al otro y por eso lo utilizo. Así que aquí lo tenéis, el Spirit también, 10 gramitos, perfecto para fishing. Pues seguimos, vamos con otros paseantes, ¿vale? Este es un paseante que encontré hace poco, es bastante económico, este lo compré por AliExpress, que es bastante interesante. Este para pesca un poquito más ligera, este paseante pesará unos 4 o 5 gramos, no recuerdo bien. Pero fijaros la librea, está súper bien conseguido, es un paseante muy natural. Yo os digo de en torno a 4 o 5 gramos, si no recuerdo mal. Me recuerda un poco al Lucky Craft, diría. Y la verdad que es muy chulo y muy interesante. La verdad que lo compré para probarlo. Sobre todo este señuelo lo quiero utilizar para la caña que se enseñó hace poco, que es este envido de la U García, una caña hasta 5 gramos. Me he comprado muchos señuelos pequeñitos para esa caña y este será uno de ellos que voy a utilizar porque la verdad que es perfecto para esa caña. Muy interesante también ese señuelo. Luego otro un poquito más conocido, como los anteriores, este ya es... muchos de vosotros también lo conoceréis, es el Fakey Dog. Talla 50, este es un señuelo también increíble, hay diferentes tamaños, pero bueno, este es el tamaño de raw fishing, más pequeñito, 5 gramitos. Que este, como también podéis observar, lo voy a utilizar para la U García, la caña está 5 gramos. Me he hecho una cajita pequeñita, que a lo mejor hago otro vídeo, hablando de los señuelos que voy a utilizar para la U García, la caña está 5 gramos, y este será uno de ellos también. Pero bueno, también lo sé porque a veces lo suelo utilizar, aunque no tanto, para la caña hasta 10 gramos que suelo utilizar para rock,
ya que me gusta más el pachinko y el Speti por el tema del lance, porque este pesa un poquito menos. Pero bueno, que también es un señuelo que va increíble para lubinitas, para palometones y infinidad de peces. Así que, bueno, estos serían los primeros señuelos de superficie. Sin olvidarme lo que estoy viendo ahora, que es el popper. Me faltaba enseñaros. El popper, en este caso, sería el Ubuntu, que también habéis visto que lo he utilizado en algunos vídeos. Me encanta este popper, súper bonito, tamaño reducido. No sé si eran 7-8 gramos de peso también. Tamaño de rock fishing, tallas... aquí lo pone, 70 milímetros, 8,5 gramos. Increíble este color blanco, no falla. El blanco, para mí el tema de señuelos es de mis favoritos y un señuelo que también no puede faltar, un popper en una cajita de rock fishing. Así que, bueno, tema de superficie creo que ya estaría. No llevo tanto tema, aunque son bastantes, sería como 5 o 6 señuelos. Pero bueno, esto sería un poquito de superficie. Y ahora vamos a continuar Vale, vamos a empezar con los minos, por ejemplo, que están aquí delante. Vamos a empezar de los minos con menor peso. En este caso son unos minos de unos 3,5 gramos de peso. Que estos también los adquirí más que nada para la Abu García, aunque para la caña hasta 10 gramos, la solpara que suelo utilizar, también me gusta utilizar señuelitos a veces pequeñitos para algunas zonas de poca agua, tipo torrentes o tipo zonas portuarias que no haya mucha profundidad. Un señuelo muy interesante, lo llevo utilizando bastante tiempo y me funciona bastante bien. Lo tengo en otro color también, en este color rojizo, para días que el mar está más movido o está más oscuro el día. Y la verdad, un color muy llamativo, este cromado con rojo en la parte inferior, muy bonito. Y bueno, estos serían los primeros minos en este peso tan ligero, que estamos hablando de estos que pesan 2,5 gramos, 3. Luego vamos a ir con otro mino que tengo por aquí. Este pesa unos 3 gramitos, es un mino suspending. Este lo compré en un viaje con Tony, que asistimos a pescar siluros en una tienda que estaba en liquidación. La verdad que un señor que me dio un pez, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, tenéis un vídeo de él, si no lo dejaré ahora para que lo veáis. Chicos, nueva especie para mí. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que es una especie de roncador o algo así. Bueno, pues ese pez que habéis visto lo saqué con este señuelo a los pocos días de haberlo comprado y la verdad que lo tengo cariño y lo voy a traer otra vez al canal. Seguramente lo usaré al ser tan ligero con la Abu García, hasta 5 gramos, porque son señuelos que os digo que lo que he comentado, seguramente voy a hacer una cajita con señuelos de entre 3 y 4 y 5 gramos. Y la verdad que este también seguramente lo usaré para ese equipo, aunque para la solpara hasta 10 gramos también lo he utilizado y va muy bien. Y nada, vamos a probar, ahora os voy a enseñar los señuelos nuevos, como este que tengo por aquí, que es un señuelo sinking de color verde. Fijaros qué bonito este señuelo con este color, me encanta el color verde para los señuelos, sobre todo que el mino me gusta mucho utilizarlo para el tema de los sargos, como sabéis, es uno de mis peces favoritos para rock fishing, y este señuelo tiene muy buena pinta, es bastante gordito, me gustan más los señuelos finitos, digamos, pero la verdad que tiene muy buena pinta y en este color me parece espectacular. Así que le daremos caña a este señorito nuevo que me ha llegado, que ya os digo es sinking, pesa unos 4 gramitos o algo así. Y muy chulo, aquí lo tenéis, muy bonito. Os voy avisando ya que todos los señuelos dejaré abajo en la descripción para que los miréis si os interesan. Y nada, voy a seguir porque tengo muchísimos señuelos y como vaya lento el vídeo se va a hacer larguísimo. Vamos a seguir con otros minos, en este caso son otros minos que he comprado recientemente. Estos pesan 5 gramitos, se parece mucho a los Ryuki. Y bueno, aquí lo tenéis en este color rosita, súper bonito. Este mino nuevo que me he comprado, la verdad que tiene muy buena pinta. Fijaros la chepa que tiene el señuelo, tiene pinta de hacer muchísima vibración, de muchísimo movimiento en el agua. La verdad que tiene una pinta increíble. Y este color rosita, bueno, el rosita es un color muy efectivo, como bien sabéis, para cualquier tipo de condición. Yo he sacado con color rosa tanto de día, por la tarde, al atardecer, a cualquier hora. Luego compré otro más natural. Este me pareció bastante interesante para traerlo, para no traer el típico verde, que ya sabéis que también funciona muy bien. Pero compré este que es así como más naranjita, más marrón por el lomo. Y luego en la parte inferior tiene esta barriguita así naranjita, rosita. Naranjita, pero con la luz no se identifica bien. Y la verdad que tiene muy buena pinta también, ya veis, es un color bastante natural, me gusta tener así diferentes colores. Tenía muchísimos más colores disponibles. Uy, no me enfoca esto, enfoca. Ahora he vuelto a mí. Ya os digo, tenía muchísimos más colores para comprar, pero bueno, me decidí por estos dos. A mí los que más me gustan para el tema de los sargos o los colores que yo suelo utilizar, pues siempre utilizo alguno natural, un verde, un marrón, un color así, y luego ya pues algún color más llamativo como un blanco, con cabeza roja o un rosita.
No sé, al final el señuelo, los colores un poco más a gustos. Al final yo creo que casi todos funcionan, sí es verdad que algunos funcionan más que otros según las condiciones, eso ya lo iráis viendo a medida que vosotros si tenéis experiencia lo vais a ir viendo, veces a qué horas va mejor un color que otro o qué condiciones, pero bueno, siempre es bueno tener uno o dos colores naturales y uno o dos colores un poquito más llamativo para abarcar un poco más y para que tener más posibilidad de conseguir engañar algún pez. Bueno, otro vino que tengo por aquí que os voy a enseñar es este, es un vino de 10 centímetros y unos 10 gramitos de peso si no recuerdo mal. Es bastante interesante, es un señuelo que también he utilizado mucho, me ha dado muchísimos peces. También tengo su versión un poquito más pequeña, que es esta, la tengo en color verde, súper bonito este color. Y me ha dado muchísimos peces, he sacado también de todo, como igual que el blanco, he sacado también muchos peces diferentes. Tanto bacoretas, seruelitas, sargos, la verdad que fijaros qué libre más chula tiene. Este es un poquito más ligero, este creo que pesa unos 6-7 gramos, creo que 7 gramos exactamente. Y el blanco eran 10 gramitos. Y este, ya digo, este tipo de vino es un concepto un poquito más diferente a los otros. Este es un señuelo fast sinking, un hundimiento rápido, un señuelo para recoger rápidamente. También lo voy a recoger lento, pero al ser fast sinking hunde bastante rápido. Y ya digo, me gusta sobre todo para pescar las bacoretas, peces que buscan velocidad como seruelitas, arrow fishing, y un señuelo que también llevo bastante tiempo utilizando y me funciona muy bien. Luego tema paseante hundido. Tema de paseante hundido sabéis que me gusta muchísimo. Este año he visto bastantes que me han gustado y os lo voy a enseñar ahora mismo, porque tengo algún señorito muy chulo. Bueno, primero voy a enseñar unos que me llegaron hace poquito, que aún no los he estrenado. Y bueno, son estos. Es un paseante hundido que se parece mucho al Kingdom, que no sé si lo acordáis, el Kingdom, que también lo he usado mucho en el canal, que ahora también lo voy a enseñar para compararlo con este. Mira. ¿Dónde está el Kingdom? El Kingdom es este, es un señuelo mítico para los sargos, que si me seguís lo habréis visto. Se parece mucho, pero este señuelo nuevo que he comprado es este. La verdad que un color increíble, me parece este marrón espectacular para los sargos. Ya vienen con unos triples muy buenos. Esos triples son de muy buena calidad, son los que yo además suelo montar en los señuelos de este tamaño. Y es un señuelito muy bonito, muy interesante en este color. Me encantan los colores marrones para los sargos, tengo que decirlo, el marrón y el verde es mi favorito. Y solo fue verlo y la verdad que amo a la primera vista. Y tiene muy buena pinta, se parece mucho al Kingdom, como digo, es un poquito más anchito. A ver si consigo que enfoque. Enfoca. Enfócate. Ahí viene bien el enfoque. Ya digo, se parece mucho, es un poquito más regordete el nuevo. Pero bueno, aún así va a ir igual de bien porque tiene una pintaza increíble. Además pesan también igual, 4 gramitos. Muy buena pinta. Y bueno, este sí es verdad que me gustó mucho y compré más colores. Compré también este color gris más natural, más tipo lisa. Y compré también este rosita espectacular que me encanta también. Es que mi rosa, ya sabéis, me gusta mucho. Colores súper bonitos, súper currados. La verdad este señor tiene purpurina, aunque no sé si se apreciará. Y la verdad que la pinta increíble. Ya los probaremos haciendo rock fishing con los sarguitos y otras especies que ya sabéis que me gusta probar. También tengo otros bastante más ligeros de paseantes hundidos que tengo por aquí. Que estos también los he utilizado anteriormente, pero bueno, los quiero traer otra vez porque me han ido muy bien también. Son estos es un señuelo un poquito más ligero. Este pesa alrededor de 2,5 gramos o 3, muy pequeñito. Pero estos señuelos me encantan para días que está el mar súper tranquilo, para recogidas súper despacio, con mucho toque de puntera. Uy, otra vez enfoca, enfócate, ahí. Lo que os decía, que este tipo de señuelos tan pequeñitos, de 2,5 gramos, que este mide creo que eran, nada, 35-38 milímetros, me encanta utilizarlos en días eso, cuando está el mar súper tranquilo y recogiéndolo muy despacito con muchos toques de puntera. Este también me ha venido muy bien, lo tengo en diferentes colores, este más amarillo, gold o así, y luego un poquito más natural como este, que tenéis aquí, mira qué chulo. Y bueno, estos son otros señuelitos, paseantes hundidos, que ya digo, es paseante hundido el señuelo que la verdad que estoy usando más, es lo que más me gusta, aparte de, bueno, los vídeos también, que ya os enseño alguna cosita. Tanto, yo os digo, lo que más me gusta más usar o que también veo más efectivo son los paseantes hundidos. También los míos funcionan muy bien, pero últimamente es lo que estoy utilizando mucho. Tema también, otro color que no os he enseñado es este, el color blanco del paseante hundido que os acabo de mostrar, que lo tenía por ahí también. Muy chulo este color, de hecho este brilla en la oscuridad, la cabecita que tiene. Es muy chulo este señuelo, siempre que los triples que lleva en este no se los cambie, pero bueno, un señuelito muy interesante. Que ya os digo, me ha dado muchas capturas, he sacado sarguitos, he sacado pequeñas lubinas, muy bueno, muy señuelo también para zonas de poquita agua o días que esté súper tranquilo el agua. Sobre todo muy bien para zonas portuarias,
donde hay poquita agua y lo puedes recoger despacito, va muy bien, porque tiene una caída lenta muy interesante. Y pasantes hundidos estamos casi, pero faltan señuelos nuevos también. Tengo alguna cosita más que voy a enseñar ahora. Primero voy a enseñar este, que también tengo que probarlo. Este es otro pasante hundido que he adquirido. Como os digo, este año me he venido arriba con pasantes hundidos, que tengo bastante ganas. Y fijaros estos nuevos pasantes hundidos que descubrí hace poco. La verdad que tiene una pinta muy buena. Este amarillo me da que va a sacar unos sacazos que no veas. Y luego este verde también tiene muy buena pinta, lo podéis ver, con estos puntitos negros. Señuelos muy interesantes. Estamos hablando de un señuelo que mide, creo que si no recuerdo mal, unos 5 centímetros y pesaba 4 gramos o algo así. Pero bueno, si lo queréis tener más información, detallado del peso, todo, abajo en la descripción os dejo todos los señuelos, como digo, tenéis todo en la descripción. Y la verdad que este señuelo también tiene pinta increíble. Es un poquito más grande que el anterior que os he enseñado. Aquí lo comparo para que lo veáis, si quiere enfocar, que esto tarda. Enfócate, enfoca, ahí va. Despacito, pero bueno. ¿Veis? Este es un poquito diferente, es un señuelo un poquito más largo. Me gusta tener pasantes hundidos de tamaños diferentes, un poquito más largo, un poquito más pesado, un poquito más ligero, para ir probando, para dependiendo del tipo de zona que estoy pescando. Así que, bueno, eso es un poco lo de los pasantes hundidos, aunque me falta el último, que este lo vi hace muchísimo tiempo. Y no lo compraba, pero al final ya me decidí y lo compré. Que siempre le decía, lo iba a comprar, nunca me lo compré. Hasta que ya por fin lo he comprado. Y la verdad que este me parece un señuelo súper interesante. Que no sé si alguno lo conoce, lo habéis visto. Es este señorito, este pasante hundido. Que es para hacer, yo creo que serviría para hacer darting también. Porque veis, tiene ahí el agujerito para poner la grapa. Bueno, es un señuelo muy interesante. Parece como una especie de mini pulga o yo que sé, como un bichito pequeñito. Súper bonito, es un señuelo que mide nada, yo diría que 3 centímetros y pesaba 3 gramos. Y es un señuelo que puedes recogerlo lineal y empieza a vibrar en la parte de atrás. Y luego creo que también puedes hacer un poquito de darting con esto. Así que es un señuelo también muy interesante para los aros que nunca... Que lo había visto, yo digo, hace tiempo, pero no me decidía o siempre se me olvidaba de comprar, no lo compraba. Y lo he comprado en ese color marrón muy natural y luego en este color blanquito. Que a ver si enfocáis, ahí lo tenéis. Fijaros qué chulo, ¿eh? También para jureles, otro tipo de especies, está muy interesante. Pues yo os digo, es un tamaño muy reducido. 3 centímetros el señuelo de antes, el de 4. Para que veáis la diferencia del tamaño. Ya lo tenéis. Es que es enano. Es súper pequeñito. Este también es un señuelo que seguramente usaré con la U García, con la caña hasta 5 gramos. Tiene muy buena pinta, la verdad. Por cierto, me acabo de fijar que se me ha olvidado 2 señuelos por enseñaros. Y son estos pasantes hundidos que os he enseñado antes, los hermanos pequeñitos. Pero este es un tamaño un poquito más grande. Estos pesan 8 gramos, si no recuerdo mal. 8 gramos y la verdad que tiene una pinta increíble. Mira que, fijaros este, cabeza roja, cuerpo blanquito. Y este, color así más natural, plata y rosita. Estos son los de antes que enseñé, que también están los de hermanos pequeños. Estos los que enseñé al principio, de pasantes hundidos. Este, ¿veis? Pues es el mismo, pero el hermano mayor, digamos. Lo tienen también en más pesos, son muy interesantes estos pasantes hundidos, ¿eh? Tienen diferentes pesos, creo que también tienen otro de 13 gramos. Y hacen rolling, además, que no lo he comentado, tienen un efecto rolling en la caída. Señuelos muy chulos, que tengo ganas de probar, que creo que no falta decir, creo que esto seguro va a pescar, la verdad. Así viéndolo ya se nota que tiene muy buena pinta y me voy a dar muchos peces. Y bueno, ya habéis visto, estos son los pasantes hundidos que tengo, la verdad que tengo bastantes, he comprado muchos. Algunos ya los tenía de hace tiempo, pero bueno, estos últimos que os he enseñado sí es verdad que los he comprado recientemente para probarlos. Tienen muy buena pinta, ya los iré probando en futuras salidas de pesca y me falta enseñaros, bueno, los jigs. Los jigs algunos ya los habéis visto anteriormente, los he utilizado antes en el canal. En este caso, bueno, tengo de 3 gramitos, aquí a ver si consigo enfocarlo, que es tan pequeñito. De este estilo, también tengo de 5 gramos. Tengo diferentes pesos. La verdad, señuelos súper efectivos para fishing, ya sabéis los jigs, van muy bien. Tengo también diferentes colores, en azul, en plata, la verdad que jigs me encanta tener diferentes colores porque me gustan mucho. Mira, aquí esto lo tengo en azul, este en plata, si quiero enfocar, ahí está. Ya veis, son señuelitos súper pequeñitos, estos los compré de 3 gramitos para también la U García, la cañita nueva que compré. Y bueno, son señuelos súper efectivos. Y bueno, para terminar vamos a ir con los vibrátiles. Esto es unos señuelos que también compré hace poco en estos colores. Estos son de 2 gramitos y medio.
que también lo compré para la otra caña, para la U García, tan ligerito. Y lo tengo en este color así lila con destello súper chulo. Y luego también en este cromadito, que este pesa 3,5 gramos. Fijaros qué chulos. Los virátiles ya los he utilizado anteriormente en el canal, tengo más de otros tipos, de 5 gramitos. Y la verdad que son señuelos que funcionan muy bien, sobre todo en días que hay muy malas condiciones del mar, que está muy movido y tal, se agarran muy bien al agua. Y son señuelos que funcionan muy bien, ya os digo, son súper efectivos, poco conocidos. Ahora se están empezando a conocer más, pero ya os digo, funcionan realmente bien. Creo que el tema señuelo rígido ya estaría en todos los señuelos, lo he hecho súper rápido. No sé si es demasiado rápido, pero bueno, esto es un poco todos los señuelos. Tema de descripción de tamaño, peso del señuelo exacto, si lo queréis saber, os lo dejaré también abajo, saldrá toda la información. Me falta hablaros un poquito de señuelos blandos para rock fishing, aunque desde orilla ya sabéis que no se utilizan mucho. Solo con el pato sí es verdad que utilizo un montón de vinilos. Y de hecho creo que con el pato lo que utilizo más un vinilo, el señuelo rígido es un poco. Y bueno, y por eso también os voy a enseñar. Para costa o también para el pato, los que suelo utilizar habitualmente. Que muchos ya lo sabéis por los vídeos, pero bueno, os los enseñaré otra vez. El primero, como no, el famoso cangrejito. ¿Dónde está? A lo mejor no que esté bien. Este, ya lo sabéis. Este espectacular, este cangrejo, la verdad que increíble las veces que me ha dado. Posiblemente el vinilo más efectivo que he tenido en mi vida. He sacado de todo, absolutamente de todo con esta cosita tan pequeña. He sacado serviolas, sargos, vacas, yo que sé, vacoretas. He sacado de todo con esto. Así tan pequeñito que lo veis, un señuelo súper efectivo. De hecho, muchísimo mejor incluso que los de Dark, que para mí también fue un descubrimiento en su día. Pero a día de hoy es que no lo cambio el cangrejo. El cangrejito es súper efectivo para cualquier tipo de especie. He sacado lubinas, ya digo, es que he sacado de todo con él. Y bueno, también tengo el hermano mayor, que también me gusta muchísimo usarlo para pescar los sargos. Aquí lo tenéis. Que igual, he sacado también de todo. He sacado serviolitas, he sacado sargos, he sacado dentones, he sacado meros, he sacado de todo con este. Y la verdad que son señuelos muy efectivos, con los tentáculos, hacen muchas vibraciones en el agua cuando se posa. Y son señuelos que al final marcan la diferencia. En este tipo de señuelos en la caja para mí es fundamental. El tema de los vinilos, sí o sí tenéis que tener algunos. Luego también tengo otro tipo de vinilos. Estos son un poquito más grandes, más llamativos. También los tengo en diferentes colores naturales, colores más llamativos. Por ejemplo, son del tipo slug, tipo gusano, como este, podéis ver aquí. Lo tengo en diferentes colores. Este, por ejemplo, es un rosita, muy efectivo. La verdad que me va genial este tipo de señuelos. Señuelos un poquito más largos, un poquito más grandes. Este creo que eran 7-8 centímetros, si no más, creo que 8. Que tengo en este color blanco. Mira, este por ejemplo lo tengo montado para que veáis cómo queda. Ahí lo veis. Señuelo que, bueno, este tiene la cola un poquito para allá, pero bueno, más o menos para que lo veáis cómo queda montado. Señuelo también súper efectivo. También tengo algunos vinitos de darting por aquí, aunque la verdad que los uso poco. De vez en cuando los voy poniendo, pero bueno, yo también los enseño para que sepáis que también van bien. Ya los conocéis estos, tampoco es nada nuevo. También los sigo utilizando, no tanto, ya digo, suelo utilizar más los que os acabo de enseñar, los cangrejitos, los vinilos tipo slug gusano, estos largos. También tengo este verde que no lo enseño. A ver, es que tengo pocos, de hecho tengo que comprar más. Fijaros que este es súper efectivo, de hecho esto me lo llevé a Sri Lanka y fue increíble la de peces que me dio. Es que es súper natural, veis la cuenta cómo se mueve. Y la verdad que son los muy efectivos. Estos creo que serían los últimos que os debería enseñar. Eso creo que es un poco todo el tema de los señuelos para hacer rock fishing. Creo que no me dejo ninguno y bueno, si me dejo alguno os lo dejaré también en la descripción. Abajo tendréis todos los señuelos igualmente. El vídeo espero que no haya quedado muy largo. He hablado bastante rápido de todo para que no se hiciera demasiado extenso el vídeo. Y bueno, muchos de ellos los conocéis, algunos no, otros son nuevos, algunos son bastante raros o diferentes a lo que estáis acostumbrados. Pero bueno, espero que en próximos vídeos podáis ir viendo en acción estos señuelos que en mi opinión creo que todos van a pescar según las condiciones. Y tienen muy buena pinta, señuelos algunos un poco más baratos, otros más caros, pero bueno, señuelos que en mi opinión pescan y van a ir bien por mi experiencia. Y bueno, eso es un poquito todo lo que yo utilizo. Espero que os sirva a todos los que estáis empezando o los que no. Hay gente que seguramente que me siga tendrá mucha experiencia. Y bueno, algunos os podrá servir, otros no, ya os digo. Y abajo en la descripción os dejaré todos los enlaces de los señuelos que habéis visto en este vídeo. Y hasta aquí el vídeo, chicos, que espero que pesquéis mucho, que os den suerte estos señuelos si los compráis, que os vayan bien y que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.